en cuanto a lo que los interrogadores preguntan, pero no hay respuesta. Las autoridades del templo no habían dado permiso a Pedro y a los apóstoles para reunir a esta multitud y predicar fuera del templo. Entonces, los judíos esperan que estas personas de clase trabajadora, de la clase baja de la sociedad, que estas personas con acento galileo, esta gente provinciana, en otras palabras, que ellos serían cobardes y sus ojos, bajarían ellos los ojos y ellos no responderían. Y ellos simplemente esperarían el castigo, su condenación, que posiblemente implicaría que ellos serían echados de la fe de los judíos, que ya no les permitirían alabar con ellos. Y ellos perderían mucho y aún serían castigados y tal vez serían puestos en prisión por mucho tiempo y que todo en su vida sería perdido y confiscado y que ellos tendrían que vivir en otro lugar. Entonces les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, por medio de la fe en Cristo Jesús, aún el Pedro que antes había caído, había fallado, aún este mismo Pedro, esta vez, se para y confía en el poder de Dios para que le sustente. Él se acuerda de las palabras de Cristo Jesús que se le habían dado a él y a los otros discípulos en Mateo 10, que les recordaría que cuando hubiesen sido perseguidos, arrestados, el Espíritu Santo les bendeciría y les mantendría y les sostendría y les habilitaría para hablar y enseñarles qué decir. Y lo que Pedro dice es brillante. Qué palabras más compuestas, qué mente más clara. Entonces Pedro, en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y la evidencia, obviamente, que él había sido llenado con el Espíritu Santo, es la forma maravillosa en la cual él maneja las palabras. El hombre que tendría que haberse destrozado, temblando de miedo, dice lo perfecto. Y eso hace que sus interrogadores se sorprendan. Ahora, Pedro, lleno del Espíritu Santo, bueno, él ya había sido llenado con el Espíritu Santo antes. Cuando el Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, un poquito antes de su crucifixión, él le dijo, se llenó con el Espíritu. En el día de Pentecostés, junto con los otros, él nuevamente conoció la bendición del Espíritu. Esta es la tercera vez que leemos que Pedro es lleno del Espíritu Santo. Me voy a desviar un poco, pero seguro conocerás que solo hay un bautismo del Espíritu y toma lugar en tu vida cuando tú eres convertido. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Pero subsecuentemente puedes tener varias llanuras del Espíritu Santo. Tal vez no sientas nada, tal vez ni lo pidas, pero puede ser que tú solamente eleves tu oración. Por ejemplo, cuando estás testificando a alguien, cuando tienes un problema grande o cuando tienes una angustia y dices, Señor, ayúdame, fortaléceme, habilítame. Y tú eres llenado con el Espíritu Santo para poder testificar de Cristo y para poder vivir para Él. Y la evidencia que tú has sido llenado es la fortaleza que recibes y la forma en la cual Dios te ayuda. Volvamos al versículo 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo muy amablemente, él está compuesto, no es estas palabras de él, sino es por medio de la fortaleza de Dios. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y el versículo 9. Podríamos hablar mucho acerca de este versículo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Pero no le preguntaron esto a Pedro los judíos. Ellos le dijeron primeramente, ¿en qué nombre has hecho esto? Ellos preguntaron y dijeron, ¿tienes la audacia de dirigirte a esta multitud en el templo? Pero Pedro elige responder de esta forma, como si ellos le estuvieran preguntando acerca del hombre que ha sido sanado. Y esto es algo maravilloso que hace Pablo, y lo hace de una forma razonable y correcta. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio
un escritor hace muchos años atrás que parafraseó esto de esta forma. Es noble e interesante. Él dice como si Pedro hubiese dicho: nunca creí que vendría el día cuando sería interrogado y arrestado por una cosa buena, como el curar a un hombre. Y eso es casi lo que Pedro dice. Ellos le preguntaron lo erróneo, pero Pedro responde de una forma correcta. ¿De qué manera este haya sido sanado? Y más firmemente Pedro dice en el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta? Pedro lo está haciendo nuevamente. Él ama hablar en contrastes. Lo hizo en el sermón de Pentecostés, lo está haciendo nuevamente. Miren el versículo 10. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y el hombre sanado está al lado de Pedro. Los judíos cometieron el error de arrestar también al hombre que fue curado. Y ahí está con los apóstoles. Y esto es perfecto para el apóstol Pedro y para los apóstoles, porque ahí están los interrogadores, ahí está el consejo de Sanedrín y ahí está Pedro. Imagínate, es casi como si Pedro estuviera contento de agarrar a este hombre del hombro. En el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, fue este hombre sano. Me imagino que los los sacerdotes, los inquisidores, se preguntarían: ¿qué está haciendo este hombre acá? ¿Quién le ha traído? ¿Quién ha traído a este hombre que ha sido curado? No necesitamos esto, pues estamos tratando nosotros de acusar a estos hombres y acusarles y encontrarles culpables de esta ofensa que ellos han cometido. Y este hombre, el hombre en quien el milagro ha sido hecho, está acá enfrente de nosotros y no podemos decir nada en contra de esto, porque lo hemos visto por muchos años. Cada vez que entrábamos a los servicios del templo, veíamos al hombre inválido pidiendo limosna en la corte. ¿Qué es lo que han hecho los levitas? ¿Por qué lo han traído? Y he aquí él estaba. Y los líderes no podían ventilar su furia como quisieran hacerlo. Y Pedro continúa en el versículo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Salmo 118 es un gran salmo. Puede ser que este salmo vino del tiempo de la reconstrucción del templo, un poquito antes de Ezra. Era un templo en ruinas. Todas las piedras habían sido tiradas por todo lado. Y eso fue hecho por Nebucodonosor hace muchos años. Y los constructores tuvieron el privilegio de seleccionar lo mejor de las piedras y establecerlo como una piedra angular. Y en triunfo el salmista canta estas palabras: este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esta es una profecía que él hace, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro lo entiende. Como lo había estado haciendo con las otras profecías, él las extrae del Antiguo Testamento y las cita. Y cómo estas profecías aplican a Cristo. Eso es maravilloso. Estábamos pensando acerca de esto hace unas cuantas semanas atrás. ¿Cómo es que Pedro y Juan y los otros apóstoles habían entendido, o cuánto habían entendido de la resurrección? Solo antes de la resurrección de Cristo, o antes de la crucifixión, ellos le habían estado preguntando: ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Ellos aún creían lo incorrecto, y los líderes de ese tiempo, que cuando el Mesías vendría, habría un Mesías político, y él restauraría la supremacía de Israel, y él haría que los romanos ya no sometan más a los judíos. Ellos no entendieron las profecías, ellos las conocían como gente judía. A ellos se les había enseñado todas las profecías mesiánicas, pero las malinterpretaron y esperaron un Mesías político, no un Mesías salvador, un Mesías que expiaría por los pecados. Y
Cuando Cristo es crucificado y resucitado, ellos lo entienden, pero ellos entienden que habían malinterpretado las profecías. Era casi como cuando ves algo con la luz de la luna y de repente viene el sol y puedes verlo de una forma clara. Hace muchos años atrás, en una ocasión, cuando fui a Hong Kong, fui a predicar una serie de conferencias. Ese tiempo tenías que aterrizar en la isla de Hong Kong y era un aeropuerto aterrorizador. Los pilotos acostumbraban decir que era uno de los peores aeropuertos internacionales. Eh, Todo lo que tú veías al aterrizar eran las luces de la ciudad. Y cuando llegabas al lugar donde te quedabas y veías de la ventana cómo era la ciudad de noche, a una altitud alta. Y la impresión que tú tenías era que no había nada de pasto. Parecía que era una ciudad compacta y condensada. Pero luego en la mañana te levantabas y mirabas con la luz y mirabas de la ventana y veías una colina verde. Y veías al otro lado y veías pasto en todo lugar. El panorama se transformó de la noche anterior. Lo que no podías ver en la noche, eh, veías solamente las luces de la ciudad. De día tú te dabas cuenta que habías tenido una impresión errónea. Era lo mismo con los discípulos. A ellos se les había enseñado las cosas erróneas. El clérigo les enseñó todas estas cosas. Ellos vieron las profecías y no vieron un Salvador expiador en ellas. Pero en cuanto Cristo fue crucificado y levantado de la muerte, de repente el sol les amanece. Y mira, Pedro, ¿cómo maneja el Salmo 118? La piedra que los edificadores rechazaron, ahora acotando de otro lugar, se ha vuelto la piedra angular. Cristo es el Mesías. El Antiguo Testamento habla por medio de los tipos, las profecías, hablan acerca de su muerte expiatoria y de su sacrificio por los pecadores. Pero ahora ellos, los apóstoles, confían en el Evangelio y predican de esto. Y mira el resultado. Y este será mi tercer encabezado. Ellos son justificados, vindicados. El versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, la palabra griega para esto de denuedo podría ser mejor tal vez traducida como sinceridad directa. Está bien, denuedo, no está mal, pero para entrar en el corazón de la palabra, cuando ellos vieron la sinceridad, que eran directos, hablaban en la cara, podríamos decir, cuando vieron los judíos esto de que Pedro y los otros apóstoles no estaban acobardados, ellos confiaban en el poder del Espíritu Santo para que les ayude. Ellos confiaron en el poder del Evangelio para que este poder tocara los corazones. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, cuando ellos habían visto que nunca habían asistido a la escuela rabinical, que no tuvieron educación superior, que nunca fueron a la universidad, que eran ignorantes, el griego indica que ellos no eran gente profesional, que ellos no habían tenido preparación profesional, no eran el tipo de personas que irían a una escuela rabinical y aprenderían cómo dirigirse a una multitud. Cuando vieron esto, ellos se maravillaron, se sorprendieron. Que tal gente sin el entrenamiento del clérigo de los judíos, sin educación superior, que ellos conocerían todas estas cosas y podrían hablar con tanta facilidad y podrían ser tan sinceros y directos, y más aún, ellos fueron afectados por las palabras de Pedro. ¿Alguna vez has tenido un argumento con alguien y tú pensabas en qué lado estabas? Y tú pensabas que tus palabras eran fuertes, tu argumento era fuerte, tal vez un argumento amigable. Y de repente tu oponente fue tan elocuente que por un momento pensabas que él tenía la razón y tú estabas equivocado. Entonces tuviste que componerte.
Y esta fue la situación en la cual estos interrogadores se encontraban. Ellos en realidad fueron sometidos por la fuerza y por el poder y la verdad con la cual Pedro hablaba. Y ellos, la última parte del versículo 13, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos eran como Jesús de Nazaret, ellos estaban hablando como Él, estaban diciendo cosas que no podían ser respondidas, como Cristo Jesús decía, ellos habían estado con Él. En un sentido diferente, esto es lo que a nosotros nos va a pasar. Tú hablas de Cristo, como Pedro lo hizo. Tú confías en el Evangelio. Y habrá gente que tú conozcas. Ellos sabrán que lo que tú dices es verdad. Y ellos notarán que tú dependes de Dios y caminas con Él. ¿Quién te ha entrenado a hablar así, a testificar de esta forma, a conocer todas estas cosas? Versículo 14. Y esto es lo que les molestó más. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bueno, amigos, pasa que ellos postergaron por un tiempo la audiencia. Y en este tiempo ellos se compusieron. Y ellos decidieron qué es lo que iban a decir. Y ellos iban a tratar de silenciarles. Y vamos a hablar de esto en otra oportunidad. Pero acá están los puntos que yo quisiera que entendamos del pasaje. Este pasaje que nos incentiva. Primeramente, Pedro establece la escena y comprueba que Cristo es el Mesías. Y cuando vino la persecución, él confió en el poder del Evangelio y luego él fue justificado, vindicado, porque estas personas se estaban retratando y sabían que Pedro tenía razón, que ellos habían hecho las cosas erróneas y que Pedro había hecho lo correcto. Y ellos no podían decir nada en contra de él o en contra de el milagro que había sido hecho. Por supuesto, la dureza de corazón se establecería en sus corazones, la hostilidad también. Pero estas son las lecciones que aprendemos. Testifica, amigo, predica, enseña a los niños, establece la escena para predicar el Evangelio. Prueba que la salvación es necesaria, que nosotros necesitamos a Cristo y luego confía en el Evangelio. No, nunca traigas bandas a la iglesia y digas, tenemos que entretener a la gente. Nunca digas, tenemos que establecer una exhibición, tenemos que hacer esto para impresionar a la gente. Tenemos que abandonar la separación entre la iglesia y el mundo y tenemos que hacer la iglesia casi como el mundo. Tú lo puedes ver estas cosas hoy en día en la televisión, cualquier noche, cualquier día. Solamente sintoniza los canales religiosos y ve lo que ofrecen, que es lo opuesto que Pedro hizo. Pedro no hizo así. Pedro confió en el poder del Evangelio y él se mantuvo en la verdad del Evangelio, en la palabra de Dios, y no lo adornó ni lo adicionó con cosas mundanas. Ese es el gran problema hoy en día en muchas iglesias. Pero Pedro confió en el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Él fue vindicado, justificado. Algunos de sus interrogadores, subsecuentemente, ellos vinieron a Cristo. Y vamos a ver la evidencia más después. Pero la confianza de Pedro y de Juan fue vindicada, justificada. Estos fueron mis tres encabezados en este día. ¿Y cuánto nos incentiva? En tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, donde sea que tú testifiques, la gente tal vez no lo va a mostrar, pero tú puedes confiar en el Evangelio. Puedes confiar que vas a impresionarles. Y la gente sabrá, o al menos algunas personas sabrán, que tú has estado con Jesús el Salvador.